Muy buenas tardes, amada familia, nuevamente bienvenidos a Iglesia Bíblica Cornerstone. Qué bueno que podemos estar acá en esta tarde para adorar, alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosas letras del Evangelio estamos cantando a nuestro Señor. Yo no sé si tu corazón es movido cuando escuchas esas verdades que podemos cantarla de nuestro corazón al Señor, de saber de que Él es Señor sobre todo, que Él es todopoderoso, de que vivir es Cristo. Y ese es nuestro lema, el motivo que nos reúne en esta tarde. Sean bienvenidos una vez más a todos aquellos que nos visitan y todos aquellos que están en casita. Estamos acá disfrutando de la bendición y de el hermoso tiempo de comunión que Dios utiliza para edificar a nuestras vidas. En este tiempo toca el tiempo más preciado, que es el tiempo a la luz de la palabra de Dios. Los niños en este momento salen a sus clases. Tenemos clases que los niños están aprendiendo también de la soberanía de Dios, la centralidad de Cristo a través de las Escrituras. Ellos están a través del Antiguo Testamento aprendiendo esas valiosas verdades y un hermoso programa que tienen. Y nosotros acá en nuestro tiempo como adultos, así que tenemos también un tiempo hermoso de bendición, de poder venir ante la palabra de Dios en aprendizaje de la misma. Hemos estado en estos tiempos, al inicio de enero, en una serie que trata acerca de los fundamentos de la vida cristiana. ¿Qué significa ser un creyente y qué significa vivir la vida cristiana? ¿Cuáles son las cosas fundamentales, las cosas básicas que tenemos que conocer? Porque tenemos que volver vez tras vez a esos fundamentos que son la solidez de nuestra vida. Son aquellos que soportan, que sostienen nuestra vida en Cristo. Así que hemos ido por un paseo de la palabra de Dios a través de lo que es las Escrituras, la importancia del estudio de las Escrituras, de la meditación en las Escrituras. Hemos ido a través de la importancia de la memorización, del tiempo devocional. Hemos ido a través de la palabra de Dios para la importancia de la oración y qué función tiene la oración en la transformación de nuestras vidas y nuestro crecimiento y nuestra madurez. Y hemos pasado la semana también pasada, después de nuestra conferencia, tuvimos una mini conferencia acá con el pastor Dardo Leandi, también con nuestro hermano Renzo, y ellos estuvieron hablando de la parte del Evangelio, cómo compartir nuestra fe, ya sea apologéticamente, pero siempre con el mensaje del Evangelio. Y hoy, hermanos, llegamos al punto donde vamos a estudiar acerca de lo que significa el discipulado. Discipulando y siendo discipulados. Y vamos a abrir la palabra santa y bendita de Dios, nuestra autoridad, y vamos a leer en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 8, y vamos a leer una porción del versículo 34 en adelante. Marcos 8, 34 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Si ya lo tienes a mano, ponete de pie y leemos todos juntos. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendita y hermosa palabra. Gracias porque podemos venir delante de ella. Y Señor, queremos que tú pongas en nosotros, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para tener un corazón humilde, una actitud dispuesta
la humildad suficiente para escuchar atentamente tu bendita palabra. Y Señor, que tú hables a nuestras vidas, ya sea enseñándonos, redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado o motivándonos a caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, ayúdanos a cada día más entender ese rol para el cual tú nos has llamado, el rol de ser llamados tus discípulos, de ser llamados tus hijos cristianos y poder, Señor, vivir a la altura de ese llamado que tú nos has dado para traer gloria a tu nombre, el propósito por el cual existimos. Señor, y en ese nombre bendito de Jesús que oramos, que tú nos hables, que utilices a tu siervo en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En la antigüedad, las culturas antiguas, sobre todo cuando entramos en el tiempo del imperio griego y luego la transición del imperio griego al imperio romano, conocido como esa transición llamado como el tiempo greco-romano, en la cultura del entonces, dada la importancia de la carrera al conocimiento, del amor al conocimiento, conocido por nosotros hoy como la filosofía, se levantaban maestros de diferentes lugares que enseñaban en diferentes medios y ambientes a personas y entrenaban en una línea de pensamiento a diferentes personas. Estos famosos maestros o filósofos eran conocidos por todo el mundo antiguo y ellos se levantaban enseñando de esta manera y levantaban escuelas. Y dentro de este proceso de levantar escuelas, ellos llamaban a discípulos, a aprendices, aquellos que venían del lado de estos maestros, grandes sabios, conocedores de ciertas áreas del conocimiento, y ellos entrenaban a sus discípulos. Pero esto no era la escuela formal. No estamos hablando de la escuela primaria o secundaria, ni siquiera estamos hablando de la universidad. Estamos hablando de una participación en la enseñanza o de una dinámica de la enseñanza en la cual, más que transmisión de conocimiento, se buscaba el impacto y la transformación. Lo que buscaba un maestro, un mentor, un discipulador, era que él pudiera proyectar su vida en otras personas, haciendo pequeños discípulos, que pudiera transmitir el legado de su conocimiento y su vida a otros, de manera tal que esos siguientes pudieran llevar ese legado a otros y sucesivamente. Nosotros conocemos muchos de ellos, hemos escuchado hablar de Platón, de Sócrates, Aristóteles y otros que tuvieron a sus discípulos, y esa era parte de la cultura. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra y estamos en la cultura del Evangelio, el Señor está anunciando su reino, el Señor toma este concepto discipular. Por supuesto, no era solamente nuevo testamentario, también vemos reflejos en la cultura hebrea de los judíos en el Antiguo Testamento, pero Él va a tomar este concepto y lo va a elevar a un nivel mayor. Y Él toma el conocimiento previo que ellos tenían. Ya ustedes saben culturalmente lo que significa ser maestro y discípulo y la relación discipular. Pero el Señor habla a sus discípulos y dice, yo quiero hacerlo, poner un estándar aún más alto. El estándar es que yo también voy a ser un maestro, pero no como cualquier otro maestro. Yo soy el Mesías, Dios mismo, Emmanuel, Dios con vosotros. Yo soy el que me avisó a mí, ha visto al Padre. Y mis palabras son luz, enseñanza. Mis palabras son verdad, es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se levanta como ningún otro maestro. Pero sin embargo, Él toma el concepto de que también iba a llamar a aprendices, iba a llamar a pupilos, iba a llamar a discípulos para venir a Él, para Él enseñar de una manera no solamente de transmisión de conocimiento, sino una manera de transformativa, una manera de transformación. Y ese fue el método que el Señor utilizó entonces para transmitir su conocimiento. Vamos a quedarnos todavía no nos vamos a ir, por favor. Vamos a quedarnos ahí, déjalo ahí, gracias. Para transmitir su conocimiento a sus discípulos. Él quería hacerlo de una manera personal y de una manera interactiva.
Alguien ha dicho que el proceso de la enseñanza involucra más que simplemente la transmisión de conocimiento, ¿verdad? La enseñanza procede de adquirir un nuevo conocimiento. Ese conocimiento se pone en la práctica, donde el maestro ve al discípulo y lo instruye. Luego trabaja, el discípulo ve al maestro haciéndolo, en primer lugar. En segundo lugar, el maestro del lado del discípulo, entonces hacen la práctica de ese conocimiento, y luego el maestro ve al discípulo hacer poner en práctica el conocimiento, y por último, el maestro envía al discípulo para que él pueda ser también un maestro. O sea, un proceso en el cual el discípulo va aprendiendo del lado, de la mano de su maestro, para imitarlo no solamente en su conocimiento, sino también en su carácter y en la práctica de ese conocimiento. Por lo tanto, el discipulado, hermanos, visto a los ojos del Señor y visto a los ojos del Nuevo Testamento, era mucho más que simplemente unas lecciones que ellos tenían que aprender, un conocimiento que tenían que adquirir o una transmisión de información. Era un proceso de transformación, un proceso transformativo que iba a hacer discípulos similares a su maestro. Este es el proceso entonces que el Señor le da a sus discípulos, y que no solamente le da a sus discípulos, sino que entonces les enseña y les desafía a caminar haciendo y replicando este mismo punto. Cuando llegamos a la cúspide, al final del ministerio del Señor Jesucristo, el Cristo resucitado junta a sus discípulos y le da la encomienda final. La tarea final de ahora que él iba a salir, no lo iba a dejar solo, iba a enviar al Espíritu Santo, uno igual que él, que iba a estar a su lado, pero les da una encomienda que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y en esa Gran Comisión, el Señor lo que les va a decir a sus discípulos es que ellos puedan continuar haciendo lo que el Señor hizo con ellos. Hagan como yo les he hecho. Enseñen, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, el proceso discipular es aquel en el cual los discípulos aprenden del Señor, de su enseñanza, ven el carácter del Señor Jesucristo en su vida, caminan del lado de Él, imitan su caminar, su proceder, imitan su vida, imitan su acción, y luego entonces se convierten estos discípulos en discipuladores que enseñan a otro eso mismo que han aprendido. Así que vemos que es un proceso cíclico, es un proceso de multiplicación, es un proceso de un legado donde el Señor le enseña a sus discípulos para que los discípulos sean como Jesús. Entonces los discípulos tienen otros discípulos que enseñan a ellos a hacer, que lo imiten, para que entonces ellos puedan también ser como Jesús, y así sucesivamente. Ese es el proceso que Dios ha determinado entonces para la expansión de su iglesia acá en la tierra. Y luego vemos eso aplicado a través de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde entonces ellos empezaron a hacer lo que el Señor le había dicho. El Señor dijo, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que le he mandado. ¿Qué vemos en el libro de los Hechos, la expansión de la iglesia? Los discípulos haciendo discípulos. Llegamos al apóstol Pablo, quien se considera a sí mismo el abortivo discípulo, aquel que llega de último, pero Dios le da la gracia de ser ser llamado un apóstol. Y él dice a sus discípulos, él le dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ahí está el patrón. Y un patrón de imitación y un patrón de seguir. Luego, cuando el mismo apóstol Pablo, que es un ejemplo discipulador, él tenía varios discípulos, de ellos conocemos algunos nombres. Podemos mencionar a Timoteo, podemos mencionar a Tito, ¿verdad? Podemos mencionar a Lucas, podemos mencionar a muchos otros que estaban del lado de él y eran discipulados. Y él habla a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente: Timoteo, yo quiero que esto que tú has aprendido de mí, tú puedas hacer lo que yo te he enseñado. Siga el proceso de la multiplicación. Y por lo tanto, cuando tú llegues a este punto,
de enseñar a otros, yo quiero que tú también, esto que yo he enseñado, lo enseñes a otros discípulos, a otros hombres que sean fieles, capaces de enseñar también a otros. Eso significa que Pablo en este momento está desplayando, abriendo como ¿han visto esos abanicos de mano? ¿Verdad? Está abriendo el despliegue de lo que significa el discipulado generacional, y él le dice: lo que yo he aprendido del Señor, te lo he enseñado a ti. Busca hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Alguien ha dicho humanamente, es la generación de Pablo, a Timoteo, hombres fieles que enseñen a otros. 4 generaciones. Si contamos el Señor Jesucristo, él aprendió del Señor 5 generaciones. El Señor enseña a Pablo, Pablo enseña a Timoteo, Timoteo enseña a esos hombres fieles, y esos hombres fieles enseñan a otros que van a ser idóneos, fieles también. Ahí vemos todo el despliegue de una generación. Hermanos, esa es la dinámica a la que cada creyente es llamado. Es la dinámica de la manera que Dios diseñó de cómo nosotros expandimos el evangelio, de cómo nosotros cumplimos la gran comisión, de cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Somos llamados a ser discípulos. Ahora, ¿cuántos son llamados a ser discípulos? ¿Es el llamado a ser discípulo solamente a los apóstoles? ¿Es el llamado a ser discípulo solamente a los pastores y líderes de las iglesias? No, hermanos. El llamado al discipulado es un llamado a cada creyente, a cada cristiano. Cada cristiano debe verse a la luz de ser un discípulo, pero también ser un discípulo que hace discípulos. Un discípulo que hace discípulos, un discipulador. Así que si alguien te pregunta, tú eres creyente, has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces tú puedes bien identificarte con ese término que Dios utiliza para sus hijos como un discípulo. Yo soy un discípulo y tengo la tarea de hacer discípulos. Es interesante que Jesucristo dio tantas parábolas en cuanto a la relación del amo y el siervo, y de encomiendas del amo a su siervo, y la importancia de que los siervos cumplieran la instrucción del amo, para que cuando el amo regresara, ellos pudieran ser fieles, encontrados fieles, y rendir cuentas a su maestro. Es una proyección de lo que el Señor hará. Un día regresará y tendremos nosotros, sus hijos, que rendir cuentas ante el Señor. Cómo hemos sido fieles ante la encomienda que Él nos ha dado. Hemos sido buenos siervos, hemos cumplido la encomienda que el Señor nos ha dado. Estamos siendo discípulos, siendo discipulados y discipulando a otros. Bueno, hermanos, este es el desafío. Somos llamados a ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Al llegar aquí, Marcos, que fue un discípulo tanto de Pablo como de Bernabé y luego de Pedro, interesante. Marcos este Marcos no es uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Era un sobrino de Bernabé, este que en un punto defrauda o sale de lado para dejar la misión, y Pablo no estaba contento con esa decisión, pero más adelante vemos que luego Pablo dice: envíame a Marcos, Juan Marcos, porque él me es útil para el ministerio. Y luego vemos en la historia de la iglesia, nos habla de que Marcos, que era también familiar de alguna manera con Pedro, viene a ser un discípulo de él, y él escribe en la tutela del apóstol Pedro, escribe este libro. Entonces Marcos sabía que es ser un discípulo, él entendía este concepto y él escribe al respecto. Él escribe siendo guiado por la experiencia del mismo apóstol Pedro. Y llegamos aquí a donde el Señor Jesucristo ahora va a hablar de lo que significa esta relación con los suyos. Cuando llegamos al capítulo 8, ya el Señor ha pasado por partes importantes antes de llegar a este pasaje. En el capítulo 8, en el versículo 27, encontramos la confesión de Pedro, donde el mismo Señor pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro... Bueno, los discípulos respondieron: unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Pero cuando él preguntó de nuevo, Pedro respondió, él dice: tú eres el Cristo, respondió Pedro. Los otros evangelios añaden: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y aunque Marcos no da los detalles acá, podemos encontrar más detalles en Mateo cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, esta declaración que tú estás dando, esto no procede de ti, sino que te es dado de mi Padre. Y sobre esa declaración, Pedro, tú eres una piedra, Pedro, pero sobre esta roca, yo, desde la declaración de que yo soy el Mesías, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas. O sea que viene de esta declaración, continúa entonces en el versículo 31 en cuanto a Jesús anunciando, posterior a esto mismo, Jesús dice: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y debe ser muerto y después de 3 días resucitar. Entonces el Señor Jesucristo pone luego de la declaración, el corazón del evangelio y la obra de redención del Señor Jesucristo, que era necesario que el Mesías muriera en la cruz y resucitara al 3er día. Y entonces el Señor le dice estas cosas: yo debo morir porque es parte de mi misión. Pedro, que salió victorioso en unos momentos anteriores diciendo: el más inteligente. Se han estado en esa clase cuando el profesor hace la pregunta y hay uno en la clase que responde la pregunta y luego dice: se siente bien. Y da la pregunta y siempre trata de responder. Bueno, Pedro era ese, el que siempre levanta la mano. Y él había quedado muy bien porque había atinado la respuesta correcta y él se sentía muy orgulloso. Un minuto después, el Señor dice estas declaraciones, él lleva al Señor aparte y dice: no, Señor, ¿cómo va a ser? No vaya a morir. Y el Señor entonces, luego de su victoria, cae duro al piso, ¿verdad? Y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en la mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. En un lado él se sentía entronado y en otro lado se sentía humillado. Ese proceso también en la vida de Pedro del discipulado, pero Jesús le dice: es necesario. Él está dando el énfasis que era necesaria su vida, pero también su muerte y su resurrección en ese proceso de redención. Y entonces en ese contexto, ya sobre la declaración de que Cristo, ¿quién es Cristo? Él es el Mesías. Tener un concepto claro de quién es quién es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios Salvador, Mesías Redentor, que Él iba a morir y a resucitar el 3er día. Entonces, en la base de eso, llega nuestro pasaje y Él dice, debido a esto, en la base de esto, entonces Él llama a sus discípulos y Él dice la siguiente declaración. Es un llamado, es un llamado que el Señor hace y cada llamado necesita una respuesta. Cuando usted le suena el teléfono, te recibe una llamada, el que está llamando del otro lado está esperando una respuesta. Cuando usted llama a sus hijos y usted le dice: fulano, aquí ya tal vez nos somos más un poquito, en nuestros países allá en otro tiempo, los padres salían y gritaban: fulano, vení, estamos acá, la cena está lista. Y venían los niños corriendo, obedientes, ¿verdad? Y llamaban, y los padres esperamos que nuestros hijos respondan a ese llamado. Todo llamado amerita una respuesta. El Señor está haciendo un llamado en este momento y ese llamado tiene una condicional. Primer punto, un llamado condicional. Cuando encontramos la frase, estamos en el versículo 34 de nuestro pasaje de Marcos 8:34. El Señor le dice: si alguien quiere venir conmigo. Si usted recuerda, en la escuela le enseñaban esa frase condicional que comienza con ese sí condicional, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un sí entonces. Si haces esto, entonces pasará esto, ¿verdad? Si esta condición es dada, entonces esta otra condición va a ser posible. La condición final no es posible si no se da la primera condición. La primera condicional es aquí: si alguien quiere venir conmigo. Así que el discipulado empieza con un deseo, con una actitud, con una respuesta al llamado de venir a Cristo. No, Dios obra en el corazón perdido del hombre, y hemos hablado de la total depravación del hombre. Hemos hablado que el hombre no responde, no busca a Dios, pero Dios obra en su poder maravilloso por su Espíritu Santo para iluminar el corazón, poner el deseo a muertos espiritualmente de buscar a Dios cuando no lo deseamos. Y Él dice: si alguien quiere venir en pos de mí, venir conmigo, entonces es una condicional esta. Si alguien quiere hacerlo, si alguien quiere responder al llamado, aquí están los requisitos, que aquí están las condicionales. Él pone 3 aquí. En primer lugar, él dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Una autonegación. ¿Qué significa esto?
Significa que Dios elimina quienes somos, que no tenemos una personalidad individual, sino que somos robots o que somos desvanecidos en todo lo que somos. No, hay una autonegación en cuanto a nuestra propia voluntad. Es un sometimiento de voluntades, donde el discípulo renuncia a su propia voluntad, esto es sus deseos, sus planes, sus anhelos, su visión de la vida y sus proyectos, para someterse a la voluntad de uno mayor, en este caso el Señor Jesucristo, el Maestro. Y Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, someta sus planes, su voluntad, su vida sometida a la voluntad de otro, a la voluntad de su Maestro. Es un sometimiento y es un abandono de nuestra posición, pasiones, deseos anteriores, para asumir los deseos y pasiones, metas y planes de aquel que nos está llamando. Entonces, el Señor en otros lugares, el mismo apóstol Pablo habla de que nadie puede agradar a su Señor, a dos señores, decía el Señor en una ocasión, nadie puede agradar a dos señores. Pablo decía que el que se enlista quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, esta es la imagen acá. La imagen de someter nuestra voluntad. Hermanos míos, si usted quiere seguir a Cristo, si usted realmente canta esa canción y dice, he decidido seguir a Cristo, y no vuelvo atrás, hermanos, seguir a Cristo significa someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Significa dejar de lado quién eres para asumir uno mejor. Por supuesto, en este contexto, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Aquí no estamos llevándola de perder. Aquí no estamos haciendo un trueque de algo valioso por algo, en Argentina dicen trucho, por algo chueco, por algo, ¿qué más? En Dominicana dicen cuquicá, por algo falso. Estás cambiando tu voluntad, que es falsa o sin valor, a la voluntad de aquel que sí es perfecta para ti. Estás ganando, es una ganancia. ¿Ven? Como en el reino de los cielos decía, las cosas están al revés. La pérdida para nosotros, perdernos a nosotros mismos, es la ganancia de un bien mayor, ganar a Cristo. En segundo lugar, Él dice, tome su cruz. Tome su cruz. En esa condicional, el discípulo debe tomar su cruz. Ahora, hermano, esto no significa que su cruz son sus hijos que no le obedecen. Su cruz no es su esposa cuando hace la comida que a usted no le gusta, o esposa, su cruz no es cuando el esposo no pone el papel de baño de vuelta cuando se termina, o presiona la pasta de diente mal en el baño. Esta no es la cruz que se refiere aquí. La cruz no se trata de las dificultades de esta vida. El contexto de este pasaje es al contexto de lo que él habló en los versículos anteriores, de la cruz de Cristo, y de que el camino a la cruz para todo el greco romano entendía que la cruz no era un camino al palacio, sino un camino a la muerte. Que el camino a la cruz era el camino al Gólgota, que el camino a la cruz significaba que alguien iba a morir. Por supuesto, estás sometiendo tu voluntad, tienes que tomar la cruz, porque ese es el camino a morir a tú mismo. Tome su cruz. Es porque el discípulo se identifica con la vida de su Maestro, con la vida de Cristo, pero también con su muerte. Morimos al pecado y vivimos para con Dios. El apóstol Pablo lo expresa de una manera hermosa en Gálatas 2:20. Porque para mí el vivir de Cristo, morir es ganancia, decía luego en Filipenses. En Gálatas él decía, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es lo que significa. Es saber de que el camino del discipulado es un camino de muerte al pecado, de muerte a una vieja vida, de muerte a nuestras pasiones, de muerte a nuestros malos deseos y una nueva vida en Cristo. Debemos morir porque somos crucificados con Él, pero resucitados para nueva vida. Ese es el evangelio. Entonces el discípulo es llamado a tomar su cruz y en tercer lugar, pero no por menor, a seguirlo. Entonces alguien diría, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Si alguien viene y me pone una pistola en la cabeza y me dice, niega a Jesús, yo no lo negaría. Hermanos, a veces podría ser que el morir por Jesús sea más fácil que vivir por Jesús. El Señor no solamente nos está llamando a morir por Él,
El Señor nos está llamando a algo más difícil, a un desafío mayor. ¿Sabes cuál es? Vivir para Cristo. El morir para Cristo podría ser en un segundo. El vivir para Cristo es la constancia de la permanencia y de la persistencia y del día a día, la lucha de combatir contra nuestra carne, contra potestades superiores, contra los deseos de la carne, contra los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, contra Satanás, porque nosotros estamos ahora siguiendo al Maestro y vamos a caminar en pos de Él, vamos a obedecerle. Andar en su camino significa andar en obediencia, obedecerle, seguir sus estatutos, seguir su camino. Era parte del nuevo pacto. Recuerdan, iba a cambiar el viejo corazón de piedra, le iba a dar corazón de carne. ¿Para qué? Para que me amen y para que guarden mis estatutos, para que andes en mis caminos. Por lo tanto, por supuesto, el llamado que Jesús hace es concomitente, está relacionado, tiene lógica con el llamado del nuevo nacimiento, del nuevo pacto, es seguir a Cristo. Hermano, somos llamados a seguirle cuando la vida duele. Somos llamados a seguirle cuando la prueba se aproxima, cuando la tragedia toca la puerta de nuestras vidas. Somos llamados a seguirle. Somos llamados a seguirles, hermanos, cuando estamos enfrente, en medio de la incertidumbre, cuando las olas de este mundo golpean la barca de nuestra vida. Somos llamados a seguirle. Es ahí donde vemos la fidelidad de un discípulo a su maestro. Es cuando las cosas se ponen difíciles que nosotros confiamos y vemos el poder del evangelio obrando en seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo, para vivir para la gloria de Dios. Seguir al Señor, seguirle, sígame, vive para mí, obedéceme. Si alguno me ama, guardará, ¿qué? Mis mandamientos, dijo el Señor, es el seguirle. Entonces hay una autonegación, hay un sacrificio de crucificar nuestra propia carne, sometimiento a nuestra voluntad, mortificación de la carne. Sígame significa una vida para su gloria en obediencia. Entonces, él va a hacer un contraste. Esa es la vida del discípulo en el versículo 34. El versículo 35, entonces, él dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. En la palabra hay muchas dicotomías, muchas ideas contradictorias que parecerían decir, ¿cómo está ese contraste entre perder y ganar la vida? Él dice, bueno, a la visión del mundo, las personas dicen, ¿qué es ganar la vida? Bueno, ganarme la lotería, por supuesto. ¿Qué es ganar la vida? Bueno, es ese trabajo, esa promoción que yo tanto estoy esperando. Es tener, ese monto, esa herencia que yo recibí, ese monto de dinero para comprarme la casa que quiero, el auto que quiero, con la piscina, y entonces es ahí, gané la vida, es un éxito, es exitoso. Y vemos los que se proyectan en Instagram y en Facebook y dicen, esta es la vida del éxito. Y decimos, uy, ese es exitoso, es así que queremos vivir. Este mundo pone ese éxito humano, el éxito financiero o el éxito humano de esta manera. Mas sin embargo, él dice, ante el mundo, dejar ese camino del éxito para ir en pos de un carpintero, ir en pos de una vida de sacrificio, ir en pos de no se nos está prometiendo un trono, se nos está prometiendo una cruz. ¿Vas a dejar el trono por la cruz? ¿Vas a dejar las glorias del disfrute de este mundo y de esta vida, los goces de esta vida que te da este mundo para seguir al Señor y sufrir? Esa es la dicotomía, esa es la contradicción, esa es la paradoja del evangelio. De que ganamos la vida muriendo a nosotros mismos, ¿verdad? En la muerte de Cristo está nuestra vida. Al revés, ¿no? Ganar la vida está la muerte, la perderá. El que quiera ganar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí del evangelio, la salvará. Es al revés, el camino es diferente. Este mundo nos muestra el camino contrario y es directamente opuesto 100% al camino del Señor. El que gane, aquel que pierde su vida. ¿Cómo, en qué sentido se quiere decir eso? No significa que vivió de manera, que no vivió, por ejemplo, perdió la vida, no vivió nada, no le dio oportunidad de vivir. No, es una vida que tal vez se pierde a los placeres, pierde los goces de este mundo, pero tienes un tesoro mayor, ganará, la salvará.
el que vive por causa de mí. Así que el discípulo tenía que tener una cosmovisión totalmente diferente. El discípulo tenía que tener una visión totalmente diferente de caminar hacia el Señor, de vivir por Dios y vivir por el Evangelio, al que es llamado. El versículo 36 y 37 va a ser la pregunta, una pregunta que también es un poquito irónica, ¿no? Versículo 36 va a decir lo siguiente: en dominicano, si fuera un dominicano diría, ¿y qué tú crees? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué piensas? ¿De qué te sirve? Ok, sí, vete al camino, busca tus placeres. ¿Quieres ser exitoso? Persíguelo. Persigue el éxito, la fama, viene con mucho dinero, viene con una casa muy cómoda y amplia, y viene con un auto del año. Persíguelo. Ve, pero ¿de qué te vale si tú inviertes toda tu vida para ganar esas cosas materiales que se van a perder? Los vas a perder. ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Vas a perder no solamente el alma en el sentido de la salvación, que es el caso, mas sin embargo también ¿de qué te vale desperdiciar tu vida, creyente, que Dios te ha dado en los afanes de este mundo? ¿De qué te vale desperdiciar tu vida en las cosas que se van a perder y no poner tu vida en las cosas, en las cosas eternas, en las cosas imperecederas, en las cosas que realmente son verdaderas? Y hace otra pregunta en el versículo 37. ¿De qué dará un hombre a cambio de su alma? Ya después que estás acá, ganaste todo, tienes todo el dinero del mundo, no hay moneda de esta vida suficiente. Jeff Bezos, Elon Musk y todos juntos, ¿no? Bill Gates y todos los billonarios de este mundo no pudieran comprar la salvación de su alma. No tiene precio. No puedes comprar tu alma. Si perdiste tu alma, ya perdiste tu vida. Y si tu vida solamente es una sola. La Biblia claramente dice, por contrario a lo que algunos piensan, que hay reencarnación, que tú vuelves y que le intentas de nuevo. No, la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Es una sola vida, o la inviertes para Dios o la pierdes para siempre. ¿De qué le vale? Porque cualquiera que se avergüence de mí, versículo 38, una gran advertencia, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria con su Padre en los santos ángeles. ¿Qué quiere decir? Si negamos a Cristo, no hay otra manera de salvación. Si nos avergonzamos de Él, si nos alejamos de la única propuesta y manera de salvación, no hay otra manera de poder salvarnos. Si rechazamos el camino de Dios para salvación, entonces no hay otra manera de salvarnos. Cualquiera que se avergüence de mí. ¿Cómo nos avergonzamos del Señor? ¿Cómo se avergüenzan personas del Señor? Cuando desestiman, desvaloran precisamente el valor y la belleza de la cruz y del sacrificio de Cristo. Hermanos, puede parecer paradójico, como hemos hablado, que Dios nos ofrece una cruz y un camino de sacrificios en lugar de un trono, pero es a través de ese camino de sacrificio del discipulado, es a través de seguir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que ganamos el tesoro que jamás nos podrá ser quitado. Es a través de ese camino que nosotros ganamos el tesoro eterno en la gloria con el Señor. Y ese es el llamado al discipulado. Somos llamados a vivir de esta manera, de autonegación, de sacrificio y mortificación del pecado, de una vida de obediencia para la gloria del Señor, de una vida que tiene una visión clara de que aunque parecería que estamos perdiendo nuestra vida, la estamos ganando para el Señor, y de que no hay manera de que podamos ganar nuestra salvación, ser salvos, si nos avergonzamos del Evangelio. Eso es ser discípulo. Así que el Señor toma lo que, como dijimos, era algo cultural de maestros, discípulos, y lo eleva al punto tal de que es una entrega total, una entrega de vida total, aún de sus propias pasiones y de quien es, para someterse a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ese es el llamado que Dios nos da. ¿Tú estás aceptando el llamado del Señor? ¿Entiendes qué es la propuesta del Señor a tu vida? El Señor no quiere que le des un 90% o un 99.99%. El Señor nos está pidiendo el todo o el nada. Él nos está diciendo, dame tu vida,
Vas a morir a ti mismo, pero te daré una mejor. Dame tus anhelos, tus pasiones, tus metas, tus sueños, y yo te daré algo mucho mayor que jamás te has imaginado o podrás imaginar. Ese es el llamado del Señor. Hermanos, si rechazamos el llamado del Señor, rechazamos a aquel que hace el llamado. Rechazar el llamado de Dios al discipulado es rechazar a aquel que nos llama al discipulado. Hermanos, yo quería terminar con unas palabras prácticas de cómo se ve eso en la vida diaria. Y más específico, quería pensar en cómo nosotros podemos ponerlo en práctica hoy, acá, en la Iglesia Bíblica Cornerstone. Cómo yo puedo ser un discípulo que avanza, que camina en ese camino de crecimiento en la vida del discipulado. En primer lugar, nosotros tenemos que la meta del discipulado. Ahora sí vamos a la siguiente. Discipulado, estamos hablando de que el primer lugar discipulado es vidas. La primera lámina es vidas transformadas por el Evangelio. Discipulado es una vida transformada por el Evangelio. Por lo tanto, cuando hablamos del discipulado y hacemos la pregunta que estaba ahí, ¿qué es discipular? ¿Qué es discipular? Esa pregunta es la que nos responde este pasaje que hemos visto. Y déjame dejarlo ahí un momentito y voy a reflexionar un poco más en esto que hemos hablado. En el discipulado, hermanos, siempre estamos cambiando. En el discipulado estamos siendo siempre de influencia a otros. Y a pesar de que siempre estamos cambiando en el discipulado, Dios nunca cambia. Su palabra es la misma, su mensaje es el mismo. Cambiamos por influencia, hermanos. Hemos sido influenciados por otros, influenciamos a otros y debemos ver nuestra vida en esas dinámicas de influencias unos a otros. Debemos pensar y reflexionar cómo vamos a usar y cómo estamos usando nuestra influencia como discípulos, discipuladores, discípulos que hacen discípulos. Porque es una gran parte del discipulado. Discipulado es traer a otros al lado mío para que ellos también sean más como Cristo, como yo quiero ser más como Cristo. Traerlo al lado mío. Es un patrón bíblico. Y la Biblia nos llama a buscar esos hombres idóneos, mujeres idóneas para nosotros multiplicarnos en ellos. Ahora, el discipulado, por supuesto, en sentido del avance en la vida cristiana, no se hace creyentes. Comenzamos en el Evangelio y el resultado siguiente no son cosas diferentes, sino dos caras de la misma moneda. Seguimos la vida cristiana a partir del Evangelio, viviendo el Evangelio como discípulos. ¿Y cuál es la meta? Pablo dice la meta en Colosenses 1, 28 y 29. La meta que él tenía es la meta del discipulado. Él decía, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, según la potencia de él que actúa poderosamente en mí. Esa es la meta, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Queremos que los demás puedan, como nosotros buscamos, ser moldeados a la imagen de Cristo. Queremos que otros también puedan hacerlo. Hermanos, para ser sinceros, es una obra, un trabajo, una lucha, pero debemos trabajar y debemos luchar para vivir la vida del discipulado. Entonces, ¿dónde inicia? El discipulado no solamente es en el templo, es en las casas, en lugares de trabajo, en las escuelas. No es exclusivamente cuando nos reunimos de manera formal, aún puede ser de manera informal. Y Jesús está edificando su iglesia, y si Él lo está haciendo, entonces, por supuesto, el discipulado comienza en la iglesia, es a través de la comunión de un cuerpo de Cristo, separado al cuerpo de Cristo, pero se vierte a todas las esferas de la vida, donde nosotros empezamos a animarnos, a exhortarnos, a enseñarnos unos a otros, y vamos cambiando a la imagen de Cristo de día en día, poco a poco. No cambiamos de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Cambiamos en un proceso. Así que más y más la idea es que nos parezcamos más a Cristo, que nos parezcamos más a Cristo que a nosotros. Dejamos ser menos yo para ser más como Cristo. Así que necesitamos a otros y necesitamos vertirnos en otros. Ser discipulados y discipular.
Así que el discipulado tiene esas dinámicas y se da en relación de amor mutuo, se da en unas dinámicas de arrepentimiento en el día a día y se da como expresión de la comunión de creyentes en la iglesia local. Así que, habiendo dicho todo esto, aquí en Cornerstone nosotros queremos que puedas entender cuál es el camino que tienes para crecer como discípulo también dentro y fuera de la iglesia. Ahora sí, queremos ver el camino del discipulado. El camino del discipulado es aquel que comienza con los no perdidos, número 1, aquellos que no son salvos, y a ellos queremos llevarle el evangelio, queremos traer la luz del evangelio para que ellos que no son salvos puedan llegar a ser salvos. Una vez que son salvos, ellos puedan convertirse en discípulos. Está la palabra aprendiz, es aquel que ya es salvo, que crece. Hay otras palabras que hablan del mismo concepto, que es en inglés hablan, que es una palabra prestada del francesa, protégé, que habla de ser un protegido, un pupilo, o incluso puede ser la figura de un ahijado, ¿verdad? Lo tomas bajo tus alas y es aquel que está aprendiendo como alguien que está debajo de las alas de otro. De esa parte queremos llevarte de ser no solamente un aprendiz que está sentado escuchando y aprendiendo, a que seas un obrero. ¿Cuál es el propósito? Que sirvas, que vayas, que es un servidor. Y de que seas un obrero, que Dios te lleve a llegar a ser un líder, aquel que dirige. Ahora, cuando hablamos de las características, lo que nosotros como iglesia estamos hablando acá de Cornerstone, estamos buscando características que encontramos en la Biblia, que son las siguientes. Las características de un buen discípulo según las Escrituras. En primer lugar, estamos buscando a personas fieles. ¿Qué están buscando en Cornerstone para el liderazgo? ¿Qué están buscando en Cornerstone para ver la madurez de la persona? Bueno, estamos buscando personas fieles porque es la manera, el metro de medida que Dios da para el crecimiento. Cuando el Señor viene, llama a sus siervos, Dios no le dice, bien buen siervo, talentoso, músico de adorador. No, dice, bien siervo fiel. La fidelidad es el patrón de medida donde Dios ve, donde Dios mide a aquellos que le siguen, a sus discípulos. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 4, porque es necesario de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Buscamos hombres fieles. En segundo lugar, buscamos hombres y mujeres humildes. La humildad es una característica del Señor que debemos imitar. El Señor dijo, seguidme, miradme, imitadme, que yo soy manso y humilde de espíritu. El discípulo es humilde como el maestro, porque buscamos personas humildes. En tercer lugar, buscamos personas que estén disponibles. Hay personas que pueden ser fieles y humildes, pero que no tienen tiempo. Ya se han comprometido con tantas deudas que ahora tienen que tener 3 trabajos, uno en la mañana, uno en la tarde, otro en la noche, otro en la madrugada, los domingos también, y luego entonces no están disponibles. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ayudarte a crecer si no estás disponible? Y por último, pero no por menor, estamos buscando a personas enseñables. Esto quiere decir personas que están abiertas a aprender. Si ya las sabes todas, si ya no hay nada que te podamos enseñar, entonces no hay nada que podemos hacer por ti. Pero si tienes una actitud de que quieres aprender, quieres crecer, esa es una actitud hermosa. Alguien dijo, cuando paramos de aprender, dejamos de vivir, ¿no? Vivimos en una vida de aprendizaje y queremos encontrar personas fieles, humildes, disponibles y enseñables. Entonces, dentro de aquí de Cornerstone, nosotros tenemos un proceso que va desde servir hasta liderar. En primer lugar, buscamos y ahí está aliterado con una P, ¿verdad? Posibles líderes. Posibles líderes son aquellos que están ya siendo parte de la membresía. Queremos que sean parte, que sean miembros, no solamente asistentes a Cornerstone, sino que sean miembros. ¿Y qué buscamos? Buscamos el carácter. Alguien dijo, el carácter triunfa sobre el talento. Estamos buscando una persona confiable, fiel, humilde, como hemos hablado antes. En segundo lugar, no solamente los líderes, posibles líderes, sino luego pasamos a ver líderes potenciales. Aquellos que están, ya tenemos una relación y ellos están íntimamente ya con una relación conectados a su iglesia, a sus hermanos. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando compatibilidad.
Estamos buscando que podemos trabajar juntos, que realmente podemos servir al Señor de la misma manera y que puede ser alguien con quien podemos trabajar juntos. En tercer lugar, estamos buscando líderes probados. Es aquellos que ya han servido y han sido fieles, están sirviendo y están aprendiendo. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando competencia. Es alguien que se puede confiar y que se le da una labor y que la hace bien para el Señor. Buscamos esos líderes probados. Y en cuarto lugar, pero no por menor, estamos buscando entonces líderes principales, aquellos que ya pueden llegar a ser parte del liderazgo. Que estamos buscando un compromiso con el Señor y con su obra. Pues ese es el proceso que nosotros tenemos aquí en Cornerstone para liderazgo. Lo podemos plantear de otra manera con estas preguntas. Si estamos buscando, decimos, ¿quiénes son los posibles líderes en el ministerio? Bueno, aquellos que están exhibiendo un carácter piadoso, un carácter del discípulo. Si preguntamos, ¿quiénes son los líderes potenciales de su ministerio? Bueno, aquellos que están exhibiendo compatibilidad, que podemos servir juntos en el camino, lo que hacemos acá. En el ministerio que tenemos juntos. ¿Quiénes son los líderes probados de su ministerio? Son aquellos que están exhibiendo competencia, que están realmente cumpliendo con lo que son fieles con lo que se le ha otorgado y que están cumpliendo con sus responsabilidades. ¿Y quiénes son los líderes principales? Aquellos que están exhibiendo compromiso. Entonces hacemos la pregunta otra vez, ¿cómo puedo crecer y desarrollarme en Cornerstone, acá en IBC? Bueno, mira, todo comienza, hermanos, siendo un buen discípulo, todo comienza con ser un miembro. Todo comienza con hacer un compromiso formal con tu iglesia, de que no estás solamente como espectador, sino que quieres ser parte del equipo, quieres ser parte del cuerpo y haces un compromiso con la iglesia. En segundo lugar, eres un seguidor que asiste fielmente a las reuniones. Sabemos, por supuesto, que hay ocasiones de familia que cosas se presentan y no podríamos estar en algún momento, pero que no sea un hábito de nuestra vida faltar a la congregación de los santos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que el hábito y la constante de nuestra vida se ha medido, se ha visto a través de tu fidelidad, la asistencia a las reuniones. Que seas un siervo. Esto quiere decir que puedas servir con una capacidad también de no liderazgo. Si no sabes trabajar debajo de otros, no vas a saber liderar a otros. Necesitas ser un buen Josué para llegar a ser un buen Moisés, un buen Timoteo para llegar a ser un buen Pablo. Eso es servir en la capacidad de no liderazgo, que puedas ser un buen seguidor para luego ser un buen líder. Debe ser un aprendiz, aquello que asistes a las sesiones formales, las capacitaciones ministeriales, a las oportunidades que te brinda tu iglesia, que cuando servimos aquí en la mesa de las oportunidades de aprendizaje, tú no nos dejes con la mesa servida y que la comida se pudra, sino más bien que vengas y participes y seas parte del banquete del entrenamiento ministerial, que puedas luego llegar a ser un obrero, un trabajo que estés trabajando bajo un líder ministerial y que estés poniendo en práctica tus dones y tus talentos para la gloria del Señor, para luego poder llegar a ser un líder, aquel que lidera un equipo, aquel que enseña en diferentes capacidades. Hermanos, nunca se puede detener el desarrollo de un discípulo, del discipulado. El discipulado siempre es crecimiento. El proceso del discipulado nunca se detiene. ¿Qué estamos buscando entonces? Para concluir, estamos buscando vidas transformadas por el Evangelio y que podamos responder a este llamado del discipulado. Quisimos darte en esta tarde entonces la carne de la doctrina del pasaje del bíblico y cómo nosotros llevamos eso a la práctica para que puedas ser realmente un discípulo que sigue a Jesús, ya no allá en Jerusalén, en Judea en aquel tiempo, porque ya no estamos allá. ¿Cómo puedes hacerlo aquí? Sé fiel, sé humilde, sé disponible, sé enseñable y sirve al Señor con tu vida, somete tu voluntad a Él y vive para su gloria en obediencia a Cristo. Oremos. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das de ser llamados discípulos, seguidores, aprendices tuyos, Señor, de tu palabra. Oramos que tú nos des esta oportunidad de comprometernos contigo, con tu obra, con tu iglesia, de amarte a tal punto que queramos seguirte, de amarte a tal punto de que queramos realmente
vivir vidas para ti, Señor, morir a nuestra carne, morir a nuestro yo, a nuestras pasiones, a nuestros deseos y vivir para tu gloria. Señor, solamente tú puedes hacer eso a través de, primeramente, el proceso, la obra tuya de salvación en Cristo, acerca del nuevo nacimiento, que cambias el corazón de piedra a un corazón de carne y nos das la capacidad de amarte y servirte. Pero, Señor, también luego nos das un camino de seguirte, de amarte, de obedecerte. Señor, ayúdanos a ser fieles discípulos que viven para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.